Bueno, pues hoy nos adentramos en una historia de una fuerza y una tragedia enormes. Hablamos del martirio de María Teresa Ferragut y sus 4 hijas, todas monjas, allá en Algemesí, en 1936, en plena guerra civil. Tenemos bastante material, cartas familiares que no se conocían mucho y, claro, el contexto histórico para entenderlo bien. La idea es, pues, comprender qué vivieron, cómo encaja esto en las persecuciones del siglo XX, que fueron terribles, y, bueno, qué sentido se le ha dado a ese sacrificio final. Sí, y fíjate, para empezar fuerte, hay una comparación que hizo Pío X que es muy llamativa. Comparó este martirio con el de la madre de los macabeos, ¿sabes? Ujú. Del Antiguo Testamento. Vaya. Pero es que fue más allá. Llegó a decir que María Teresa era más que la madre de los macabeos, porque según él, y cito, se requiere más valor en los tiempos modernos para vivir la fe. Uf, qué afirmación. Ya nos pone en situación, ¿verdad? Totalmente. Da una idea de la, digamos, de la dimensión que se le da. Pues vamos a los hechos, a lo que pasó octubre del 36, Algemesí, guerra civil. Detienen a María Teresa y a sus 4 hijas. Y la razón que dan las fuentes es clara. Por odio a la fe. Simplemente por ser monjas. Así de crudo. Pasan una semana en la cárcel y después las trasladan cerca de Alcira para ejecutarlas. Y ahí es donde, bueno, los testimonios son sobrecogedores. Sí. Se cuenta que la madre, María Teresa, animaba a sus hijas. Les decía algo como, «Hijas mías, sed fieles a vuestro esposo». Y añadía, «No consentáis en los halagos de los hombres». O sea, una llamada clara a la fidelidad hasta el final. Cuesta imaginarse esa escena, ¿eh? Ver cómo matan a tus hijas, una por una. Y según los relatos, mientras pasaba, ella les decía, «Hijas mías, no temáis, esto es un momento, y el cielo es para siempre». Uf, Y pidió morir la última. Y su último grito, «¡Viva Cristo Rey!». Es que es una entereza casi, no sé, sobrehumana. ¿De dónde sale eso? pues mira, ahí es donde entran las cartas familiares. Esas que no estaban en el proceso de beatificación oficial. Y nos dan una visión quizás más íntima, ¿no? Más real. Ajá. No es que pinten un cuadro perfecto, sino que muestran a la familia pues con sus cosas, su humanidad, sus afectos, pero muy unida por un amor muy profundo a Jesucristo y apoyándose mucho entre ellas. ¿Y qué detalles que cuentan esas cartas? ¿Algo en concreto? Pues, por ejemplo, revelan que ya había una preparación espiritual intensa desde antes. El hermano sacerdote capuchino, Serafín, tuvo un papel clave. Les escribía, las animaba, a veces con frases que, leídas ahora, suenan casi proféticas, ¿no? Como debemos estar preparados para cualquier cosa, incluso para la máxima, refiriéndose al martirio, claro. Vaya. Y también se ve la evolución de la hermana pequeña, Felicidad. Por las cartas parece que era más débil física y anímicamente, pero los testimonios del final hablan de que tuvo una fortaleza enorme en el momento clave. Entiendo. Es un retrato más complejo entonces. Exacto. De fe, sí, muy arraigada, pero vivida por personas de carne y hueso. Claro, una tragedia personal y familiar tremenda. Pero, como decías antes, esto no fue un caso aislado, ¿verdad? Mencionabas las persecuciones del siglo XX. ¿Cómo encaja esta historia ahí? Pues encaja perfectamente, por desgracia. Forma parte de lo que se ha llamado la gran persecución del siglo XX. Un siglo que, fíjate qué paradoja, se describe como el más violento de la historia y a la vez el siervo de los mártires. El siervo de los mártires. Sí, las cifras son brutales. Se calcula que al menos 3 millones de cristianos murieron por su fe en el siglo XX. Muchísimos más que en los primeros siglos del cristianismo, que siempre tenemos como referencia. 3 millones. ¿Y cuál era el motor detrás de esa violencia tan masiva? Pues, fundamentalmente, el auge de ideologías muy potentes, nacionalistas, totalitarias, muchas de ellas con un componente ateo muy fuerte. Veían a la religión, sobre todo a la organizada, como un enemigo, un obstáculo a eliminar para conseguir sus fines. Claro. Piensa en el genocidio armenio, en 1915, o la persecución brutal en la Unión Soviética, cientos de miles de curas, monjas, obispos asesinados, o los nazis, con miles de sacerdotes en campos como Dachau. Entiendo. ¿Y la Guerra Civil Española fue, digamos, otro de esos escenarios donde estalló esa violencia ideológica contra la fe? Exactamente. El caso español fue especialmente duro en ese sentido. Se habla de unos 6.913 eclesiásticos asesinados. 6.900. Sí, sí.
incluyendo 12 obispos y 296 monjas. Y entre esas 296, pues estaban las Ferragut y su madre, asesinadas, como dice la causa, por odio a la fe. Y es interesante también esa perspectiva teológica que mencionan las fuentes, ¿no? Que ser mártir no es solo morir violentamente. Correcto. Eso es clave para entenderlo desde la fe. Lo que define al mártir no es la pena, ni la tortura, ni cómo mueres. Es la causa. Morir por Jesucristo. Y, muy importante, se añaden dos cosas. Morir perdonando a quienes te matan, sin odio, Ya. y hacerlo en comunión con la Iglesia, como parte de esa comunidad. Es un testimonio, no una simple víctima. Entonces, la historia de la familia Ferragut, si la leemos con todo esto, con las cartas, los hechos, se ve como un ejemplo extremo de esa fe vivida hasta el final, frente a una presión ideológica brutal. Eso es. En medio de una violencia terrible, figuras como ellas, con su humanidad, con sus luchas internas que intuimos en las cartas, pues son vistas como testigos de la misericordia. Incluso se las llama héroes del perdón. Héroes del perdón. Sí, no se oculta que eran personas con sus debilidades, pero se resalta cómo esa fe las llevó a ese punto final. Y su memoria sigue viva, claro. Son fundamento, dicen, de su comunidad allí en Algemesí. Todo este análisis nos deja, bueno, al menos a mí, con una pregunta dando vueltas. En un mundo que sigue viendo conflictos, ideologías enfrentadas, violencia, ¿qué nos dice hoy una historia así? Sobre la resistencia de las convicciones, sobre la posibilidad de la misericordia, del perdón incluso en los momentos más negros. ¿Qué nos interpela hoy?